Breaking Bad es bien conocida por tener muchos puntos de análisis, y esto lo comento por la cantidad de contenido sobre la serie que es posible encontrar en internet, pero realmente hay algo de lo cual me gustaría hablar, siendo esto su primer capítulo y cómo este logra ser contundente en cuanto a su propósito narrativo. Y algo que me pareció interesante es que, como recientemente he hablado en el canal de series como Obi-Wan Kenobi, Miss Marvel o Moon Knight por mencionar ejemplos, me parece interesante hacer una especie de comparativa entre los episodios pilotos de las series producidas por Disney y el primer capítulo de Breaking Bad. Sin más que agregar, comienzo con el video. Una de las cosas que más me llamó la atención la primera vez que vi el episodio piloto de Breaking Bad fue cómo logran establecer las bases de su historia. Esto lo menciono primeramente por el tono de la serie, la cual no tiene miedo de abrazar su concepto y jugar con él, porque, aunque a primera vista sea un poco absurdo que sigamos el camino de un profesor de química frustrado, realmente creo que la serie justifica muy bien su premisa desde el inicio. Primero que nada es visible que la serie aborda una temática adulta sin caer en lo edgy o pretencioso. Esto lo digo porque hay groserías, momentos sexuales explícitos, situaciones de agresión y un tema tan complicado como el cáncer. Todo esto está bien mezclado con una clara involución de personaje, haciendo comprensibles sus decisiones y sobre todo el entorno en el que su historia se desarrolla. Y es que esto me parece interesante, ya que sitúan al personaje en una especie de infierno metafórico en el cual tendrá que decidir si conservar sus valores o sucumbir ante la tentación de una salida fácil. También la cámara en mano, además de ser común en series de televisión, logra ser un recurso dramático. Esto lo recalco puesto que ayuda a dotar de tensión e inestabilidad visual a la historia, logrando una mejor inmersión. Ahora, además del tono, tenemos la estructura del piloto, la cual me pareció lo suficientemente atrapante y estoy seguro que marcó la pauta para el resto de la serie. Primero que nada es palpable que no es una estructura lineal, por lo que el inicio se vuelve aún más interesante. La secuencia de apertura dice mucho. Tenemos tensión visual otorgada por la puesta en cámara. Tenemos una paleta de colores degradada hacia los amarillos representando corrosión. Tenemos una actuación que evoca desesperación y encima un diseño sonoro asfixiante, y gracias a un uso metadiegético de sirenas ayuda a que podamos meternos como espectadores en la cabeza del protagonista, sintiendo al igual que él una situación sofocante. Todo esto comunica el piloto de la serie y después, con las incertidumbres planteadas, el punto de lo que sigue es contar cómo Walter llegó hacia ese momento. Por ende, me parece una maniobra inteligente que el piloto construya situaciones que nos demuestren quién es Walter White y, aunque por instantes pueda sentirse apresurado, en cuestión de ejecución es un desarrollo correcto y coherente, ya que entendemos el círculo cercano de Walter White, su parte humana y moral reflejada en su esposa y su hijo, y por otro lado tenemos la tragedia, el cáncer y su opresivo, al igual que depresivo, entorno en el que vive. Todo esto justifica dos caras de un personaje que luchará por proteger aquello que ama, pero sin detenerse a cualquier costo. Y repito, todo esto me parece interesante porque son acciones y no diálogos los que nos hacen avanzar en la trama y en el desarrollo de personaje, de diferentes manifestaciones, así como diferentes tangentes que se abordan. Agregando lo anterior, Jesse Pinkman me parece un buen personaje secundario porque, más que ser un fiel acompañante, es un reflejo de un personaje corrompido, demostrado en su ropa, su entorno y su forma de hablar principalmente. Digamos que podría ser una representación de a lo que Walter White podría llegar si sigue el camino que va a optar. Igualmente es interesante cómo, en lugar de tener un mal llamado héroe de la historia, tenemos un protagonista puro y duro. He escuchado que muchas personas catalogan a Breaking Bad como el viaje del villano y, si bien no están del todo mal, no comparto esa postura. Verán, Breaking Bad destaca desde su primer episodio por tratar a sus personajes y a sus supuestos villanos como fuerzas antagónicas y fuerzas protagónicas, respectivamente. Esto dota de más tensión porque se nos presentan personajes tridimensionales. Tenemos a Walter White, quien es un hombre sumido en la tragedia,
Jesse Pinkman como un joven que ha perdido el camino, Skyler como la contraparte de Walter que busca la rectitud en su vida familiar, y los antagonistas como personas que surgen por errores, en el buen sentido, de los protagonistas, siendo respuesta a su inmadurez y su poca prudencia. Todo esto es genial porque dota de capas dramáticas al piloto, y ojo, todo esto fue en un solo episodio. Ahora, entrando en comparativa con las recientes series, es visible que o son de tonos infantiles o presentan inconsistencias desde sus primeros capítulos. Miss Marvel no propone nada del universo de Kamala, Moon Knight presenta fallos en crear situaciones de tensión, Falcon and the Winter Soldier no tiene un ritmo narrativo interesante, y bueno, lo mismo con las series de Obi-Wan y Boba Fett, las cuales tampoco presentan muchos atributos fílmicos para defenderlas o tan siquiera poder intentar generar alguna clase de análisis cinematográfico más profundo en sus personajes o en el entorno que usan. Y recogiendo un poco lo anterior, los personajes tampoco son escritos con claros propósitos narrativos más allá de intentar entretener. Es visible porque normalmente o son tratados como simples sidekicks o también tratados como intereses románticos. Esto limita las posibilidades de jugar con contradicciones y desarrollo de personajes, así como diferentes maneras de generar conflicto y tensión, incluso entre los mismos protagonistas. Además, cinematográficamente es visible la poca sustancia y el nulo estilo al usar planos genéricos y una cámara igual de perezosa o, en su defecto, inconsistente al momento de intentar plasmar alguna idea visualmente. Esto es triste puesto que, con el presupuesto de Disney, las posibilidades se expanden para crear mejores historias. Pero bueno, la verdad esto, en lugar de ir a mejor, va a un peor lugar. Déjame saber tu opinión en los comentarios y sin más que agregar, yo me despido no sin antes recomendarles que no